Hola, bienvenidos a este cuarto episodio, ya el último de la primera temporada de Percast, con entrevistas a grupos, solistas y compositores de percusión. Esta vez, como cierre de la primera temporada, me quise ver ambicioso y quería yo entrevistar a este grupo, que bueno, creo que no necesita presentación, a los cuales agradezco, aparte están cumpliendo años, así es que bienvenidos a Tambuco. Hola maestros, ¿cómo ¿Qué están? tal? Hola, ¿cómo estás? Buena. ¿Qué ¿Qué tal su tal todo el preparación? mundo? ¿Cómo va su preparación para este concierto? Pues bien, resignados. No, estamos ensayando un programa retador, que es un programa con el cual celebramos 30 años de Tambuco. Ujú. Y es un programa que eh, decidimos repetirlo en tres foros importantes. Uno fue la semana pasada en el Festival Internacional Cervantino, otro va a ser en 3 días en el Palacio de Bellas Artes y este mismo programa lo repetiremos en el Festival de Música de Morelia Ok. ¿Ese cuándo va a ser? el 16 de noviembre en Ah, bueno. Morelia. Bueno, este sale ya hasta diciembre, este episodio, pero igual. Espero que les haya ido bien, ¿no? Bueno, empezando, voy a presentarlos un poco. De aquí para allá, Miguel González, Ricardo Gallardo, Alfredo Bringas y Raúl Tudó. Todos, bueno, maestros desde hace años. 30 años, ¿cómo nace Tambuco? ¿Alguien quiere contar un poco la historia? Bueno, Tambuco nace de una iniciativa que tuvo Ricardo después de que se fue a estudiar al extranjero, a Canadá y luego a Inglaterra. Empezó a regresar a México y con cierta frecuencia él se reunía con nosotros a tocar algunos conciertos, pero poco a poco se fue dando que él quiso regresar a México y nos propuso hacer un cuarteto. Nosotros en la universidad, en la orquesta de percusiones de la UNAM, tocábamos juntos, pero esa orquesta se diluyó y cada quien se fue para diferentes lados. Y entonces nos conocíamos ya de esa época y fue así como decidimos hacer un cuarteto, ya no octeto ni sexteto, sino cuarteto. Y hicimos algunas presentaciones antes con otro nombre, pero finalmente se consolidó en 1993, en noviembre, por estas Ujú. fechas, con un concierto en Teotihuacán Ah, y otro también en el centro de la Ciudad de México. Y ahí fue donde ya iniciamos como tal. Y también nos reunimos para ponerle un nombre y decidimos ponerle este nombre, que es una pieza escrita por Carlos Chávez, ujú. que es muy conocido a nivel internacional y la pieza y el nombre es muy percusivo, es muy sabroso. Entonces fue así como decidimos juntarnos y ponerle ese nombre. Ok. Una de las intenciones de este podcast es como también un poco ir estructurando la historia de la percusión en México. ¿Había más cuartetos? ¿Había más percusión? ¿Quiénes Eh, estaban en ese momento en la escena? no realmente como grupos estables. Ujú. De hecho, es una buena oportunidad para hablar un poco del pasado. México tuvo suerte en cuanto a la proliferación de la percusión por obras que se escribieron en momentos muy tempranos. Es decir, si recordamos que las primeras piezas para percusión fueron escritas en 1930, ya un gran campanazo, literalmente, se dio en 1942 con la tocata para percusión de Carlos Chávez, que en su momento no pudo ser estrenada por quien la encargó, John Cage, y Mm. eventualmente fue estrenada en México. Entonces, esto te habla un poco de la capacidad que ya existía eh, en una época muy temprana de tocar este repertorio en México. No había métodos,
No había realmente una metodología organizada para la enseñanza. De hecho, los primeros maestros inventaron sus propios métodos. Carlos Luyando, por ahí... Pepe Hernández también. ¿Cómo se llamaba? Félix Montero. Félix Montero. En la UNAM también. Entonces, estamos hablando de generaciones pasadas que eran percusionistas desde los años 50, vamos. Claro. Entonces, y esto vale la pena mencionarlo aquí porque las nuevas generaciones parecen estar desconectadas de este origen, sí, ¿no? Incluso de lo que está pasando hoy en día, por eso es que también... Sí, yo quisiera agregar con ese comentario, agregar un poco lo que dice Ricardo. En la época en que yo empecé a estudiar música, ni siquiera estaba como queriendo estudiar percusiones. A mí me tocó ver un grupo de percusiones que se llamaba Grupo de Percusiones de México. Era un grupo en el que estaban, pues todos los percusionistas, estaba el maestro Javier Sánchez Cárdenas, inclusive había una mujer, Carmen Sordo Sodi, estaba George Alexovich, Julio Vigueras y los antiguos maestros, ¿no? Un catalán, ¿no? Sí, había varios. Entonces, de ese grupo hacían sus programas en la biblioteca de Benjamin Franklin. Ahí me tocó ir a uno de esos conciertos. Okay. Se reunían nada más para hacer ese concierto y ya no era un grupo tan estable, pero fue el pionero. Después también en ese grupo estaba Pepe Hernández, profesor de la Superior de Música, y Pepe Hernández formó un grupo bastante bueno de percusionistas. A mí también me tocó verlos a ellos, y ahí estaba, entre otros, estaba Chucho Reyes, estaba Abel Benítez, estaba Francisco Sánchez, estaba en fin, un grupo muy nutrido, estaba Cerquera, Barquera, muchos, ahí empezaron ellos y hacían conciertos muy buenos. Pepe dirigía y hacía muchos gestos él fue un gran pionero, ¿no? Después también unos años después, la orquesta de percusiones que se formó en la Nacional de Música, entonces a donde ya fuimos nosotros integrantes de ahí. Entonces, más o menos esos fueron los grupos que duraron más tiempo y que estuvieron más estables. Hubo otros intentos, ¿no? En el conservatorio estaba un grupo que se llamaba Octopus, así, ¿no? Percusionarte y varios grupos así que hicieron algunos intentos, pero finalmente en esa época no llegaron muy lejos. En cambio, sí, estos grupos que te menciono, sí hicieron muchas. La orquesta de percusiones hizo como 7 temporadas de conciertos. Entonces, ya el clima sí ha estado enriquecido. Aquí en Jalapa también ha habido un grupo que ha durado también mucho tiempo. Antes de Jesús Reyes, ¿quién era el profesor acá? Nadie. Realmente fue como el pionero. Sí, daba clases de marimba en la facultad, en la Universidad de Roxana, un violista. Era el maestro de percusión, que es un violista guatemalteco, Héctor Ovalle, y toca un poco de marimba, y él era el maestro de percusión, pero okay. O sea, realmente no. Básicamente empezó ya más estructuradamente y formalmente cuando Jesús Reyes, Chucho Reyes, entró a dar clases. Y ahí entramos Rodrigo, yo, Fernando Salazar. Y Alvin dio clases. Alvin, pues sí, se unió unos años después. Alvin estuvo dando. ¿Llegó acá? Él ya estaba aquí, pero él no daba clases. Ajá. El que empezó a dar clases fue Chucho, y luego empezó a dar clases Alvin, y estuvo nada más un tiempo en la Facultad de Música, no estuvo mucho tiempo. Tenía nada más algunos alumnos, y sí, estuvo un tiempito ahí dando clases. Sí. Pero sí, con Chucho realmente fue que se empezó, y él armó justamente el ensamble porque traía esa línea de Pepe, de tocar en ensamble, ¿no? Entonces tocábamos la tocata, tocábamos no sé, con los poquitos instrumentos que teníamos, porque no había nada realmente, no teníamos nada, teníamos una marimbita chiquita así, y entonces pedíamos prestados algunas cosas de la sinfónica y así armábamos los conciertos.
tocamos invenciones de Bach y algunos solos de xilófono y unas cosas de batería y la tocata siempre la tocábamos. En quinteto porque nada más había 4 alumnos y un maestro, entonces tocaba Chucho Claro. y 4, éramos todos los que habíamos. Sí. Ajá. Y en cuestión del país, ¿había algunos otros lugares que sean exponentes o que Pues, fueron pioneros? No realmente, porque, bueno, todos los grupos que se mencionaron Todos en la Ciudad de México. Sí. y trabajaban como a nivel estudiantil, o los que eran un poco más profesionales, integrados por percusionistas que tocaban en las orquestas sinfónicas, pero conciertos, como decía Alfredo, en la Biblioteca Franklin, esporádicos, ¿no? Pero creo que realmente Tambuco es el primer grupo que desde que se funda totalmente con la intención de una de las metas de ser un grupo estable, profesional, que quiere vivir de su trabajo, Claro. ¿no? Esto sí siento que marcó esta diferencia, con propósitos, con metas, con visión muy particulares, ¿no? Como se funda una empresa, Sí. ¿no? Que se establece con una visión particular, la colaboración con compositores, el estreno de sus piezas, fruto de la colaboración, el aprendizaje de nuevas técnicas, la expansión de técnicas tradicionales y de instrumentos para traerlos al lenguaje de la música contemporánea, y la difusión en concierto tanto de las obras que se escriben para Tambuco en México, así como de las obras importantes del repertorio de otros lugares, darlas a conocer aquí. Claro. Entonces, esos fueron y siguen siendo, Exacto. básicamente, esos. Sí, porque los grupos que hemos mencionado casi siempre, o en la mayoría de los casos, tenían una intención mucho más pedagógica, eran parte de las escuelas de música, la Superior de Música, la Nacional de Música, el Conservatorio, o se juntaban los maestros, entonces, pero era una cuestión un poquito más didáctica, más pedagógica, Claro. más por ese lado, no tenían una organización ni un perfil ya muy directo, muy profesional. Y empiezan a trabajar casi desde el momento en el que deciden formar el grupo. ¿O? Sí, bueno, tuvimos varios ensayos, Ajá. pero siempre, desde hace 30 años, siempre trabajábamos con un compromiso, con un deadline, ¿no? Claro. Es decir, siempre hubo un concierto adelante, afortunadamente. Entonces, estos eran retos que nos hacían prepararnos, organizar nuestros ensayos, y poco a poco lo que tenemos que hacer los percusionistas en general, pero en particular un ensamble de percusiones como Tambuco, que es la adquisición de instrumentos, que se dice fácil, pero ha sido una labor de años. Yo siempre digo que nosotros traeríamos un auto del año, pero si nos dedicáramos a otra cosa. Pero hasta la fecha, la adquisición de instrumentos es indispensable, y si vemos la inversión en tiempo, en esfuerzo y también en dinero para un proyecto como Tambuco, que no es parte del Estado, no está subsidiado, por así decirlo, aunque hemos recibido algunos apoyos que nos han permitido quizá facilitar un poquito cierto tipo de quehaceres. Claro. Dentro del grupo. No son apoyos que signifiquen dinero en tu cartera, ¿no? Sí. Entonces, sí, es una labor en la cual cada quien
a la medida de sus posibilidades, ha aportado muchísimo invirtiendo en el proyecto de Tambuco. Claro. Pues sí, es muchísimo instrumento. Sí. Sí, esa era mi duda principal, si ustedes se habían juntado, ¿no? De alguna manera y poco a poco les fue saliendo un concierto por aquí, un concierto, o ahora eso que dice, ¿no? Que desde un principio se formaron como todo este esquema de trabajo, ¿no? Sí. Y ahora también, ¿cómo fue que se decide, pues, tener a ustedes como integrantes? O sea, ¿ya tocaban antes? ¿Cómo se conocen? Bueno, eso era muy claro porque tocábamos, nos conocimos desde mucho tiempo atrás, antes de Tambuco. Ya nos conocíamos y pues era muy claro que a todos nos gustaba hacer música de cámara. Okay. Entonces era clarísimo que queríamos hacer esto, un proyecto. Entonces, cuando tocamos el primer concierto, yo lo sentí como muy natural. Yo sentí que sí fue el primer concierto de Tambuco, pero entre nosotros era un concierto más que dábamos, ¿sí? A quien yo no conocía, porque él se formó en los años en los que yo estaba viviendo fuera de México, fue a Iván Manzanilla, también miembro fundador, pero Alfredo me decía, oye, hay un chavo que está tocando muy bien y deberíamos de invitarlo. Va, viene. Sí, a mí me tocó darle clase y luego yo me puse a tocar duetos y cosas con él y el chavo, o sea, de la noche a la mañana creció así y luego nosotros tres nos juntamos con él, empezamos a tocar y él tuvo un crecimiento así increíble, ¿no? Y al grado que en poco tiempo pues estaba tocando ya con nosotros que teníamos mucha experiencia y él estaba muy muy joven, es mucho más joven que nosotros y así fue como se dio con él, ¿no? Ya después él decidió irse al extranjero, a San Diego, a estudiar la maestría y el doctorado y ya se salió y ya vino el relevo de una percusionista mujer. ¿Quién fue? Claudia Oliveira, brasileña, muy buena tecladista sobre todo y que fue una transición en la que tocaban los dos y se fue combinando hasta que ya Iván ya no podía venir de San Diego a hacer conciertos, sino ya se quedó allá y Claudia ya fue como se integró. Durante algunos, fueron poquitos años. Y esa misma transición sucedió con Miguel, que realmente Miguel tocó con Tambuco prácticamente desde el principio, cuando hacíamos quintetos o sextetos, porque desde ahí venía ya una tradición de la mano de obra jalapeña, porque tanto Miguel González como Rodrigo Álvarez se nos juntaban para tocar con Tambuco y después... y se integraban muy bien, o sea, ya tenían la experiencia de música de cámara, claro, y se conectaban inmediatamente. Después de eso también ocurrió algo así con Miguel, que estaba estudiando en Bélgica y terminó su maestría y le preguntamos, ¿qué onda? ¿Te animas? ¿Vienes? Y Miguel, déjame pensarlo. Sí. Sí. Y entonces así es como Miguel, el miembro más joven en Tambuco, se integró hace 20 años a Tambuco. Entonces, así están más o menos. Okay. Voy a hacer un pequeño corte para seguir a la otra parte, para que sea un poco... No se vayan. Pues bueno, continuamos un poco. Voy a estar hablando entre pasado y presente, ¿no? Un poco su vida laboral. ¿Todos están de lleno en Tambuco o qué hacen cada quien aparte de Tambuco? No sé. Raúl no ha hablado. Conoceremos la voz de Raúl. Pues antes de Tambuco, yo tocaba solo. Después de la orquesta de percusiones, hubo un tiempo que nos dejamos de ver un poco y empecé a tocar solo y a componer mis propias obras para marimba. Y a eso me dediqué varios años. Yo daba conciertos. ¿Y grabaste discos? Grabé discos.
Y ahí, bueno, se me hizo ya como carrera de compositor, y desde ahí me seguí componiendo. Y he combinado un poquito con los conciertos de Tambuco, con la carrera de Tambuco, a estar componiendo. Todavía hace algunos años tocaba solo, pero ya por problemas físicos dejé de tocar solo y le di preferencia a Tambuco para es no que era un forzar. salvaje. Era un salvaje. Todas las historias. Y ahora sigo componiendo. Sobre todo me gusta componer y tocar lo que compongo, es mucho mi preferencia. Entonces he grabado muchos álbums, ahora ya no son CDs sino álbums, mucha música tengo grabada, más por la electrónica y teclados que por percusiones. Entonces ha sido una carrera paralela, digamos. Claro. Y dejé también de dar clase para poder estar de lleno en esa línea. Entonces no doy clase, doy muy poquitas clases de pronto, pero sí he preferido estar en ese campo de componer y tocar y estar con Tambuco. Y también, bueno, tengo ahí algunas cosas paralelas de algún grupo de música celta que desde que empecé a estudiar música ahí por 83, conocí a alguien que tocaba música celta, me invitó y se me hizo el gusto de la música celta, y hasta la fecha damos algunos conciertos. Luego hice otro proyecto de rock progresivo que también siempre me ha gustado. Y ahí toco el teclado, que es una cosa que también fue un reto para mí, porque tocar teclado en grupos es totalmente diferente a tocar percusiones en Tambuco. Y entonces también como un reto y como una parte de algo que me gusta, también he continuado muy poco, pero ahí sigue paralelo los proyectos. Ok, gracias. Sí, es que, o sea, todos hacemos otras cosas aparte de Tambuco, y hemos hecho diferentes cosas a lo largo de los años, ¿no? Unos hemos dado clases, otros hemos hecho cosas solistas, de composición, con otro tipo de grupos, etcétera. Pero aquí lo que yo quería comentarte es que desde un principio Tambuco se planteó muy claramente como un proyecto prioritario, es decir, que todos podemos o tenemos derecho o tiempo o lo que sea a hacer otros proyectos, otras cosas, pero siempre tener como prioridad Tambuco, y a partir de la actividad de Tambuco, de sus conciertos, de sus ensayos, de sus diferentes proyectos, lo que puedas hacer o quieras hacer aparte está bien, ¿no? Pero siempre con ese compromiso de darle la prioridad al ensamble, y eso esa forma de pensarlo y de llevarlo a cabo es una de las principales razones por las que el grupo ha sido longevo, ¿no? Que ha durado tanto tiempo, que ha tenido tantos éxitos y ha tenido tan buenos que ha tenido su crecimiento y su expansión, ¿no? Porque ha habido un compromiso de ponerlo antes. Que, oye, es que me invitaron allá, pues sí, pero ya teníamos este concierto, claro, ¿no? Entonces, no, ¿me entiendes? Eso ha sido, creo, muy importante para que Tambuco siga hasta el día de hoy. Sí, porque eso es lo que pasa, ¿no? Seguido de que se forman grupos y de repente a alguien le sale un hueso por aquí, no, por ya allá. No puedo, no, es que me invitaron ahora a ir acá, y que, ¿no? Y entonces empieza a debilitarse mucho y a cambiar los integrantes, y entonces pierde fuerza, ¿no? Sí, es tomar esa decisión, ¿no? En mi caso, igual que Raúl, cuando yo terminé la licenciatura ahí en la Nacional de Música, la orquesta esta de ahí de la UNAM se diluyó un poco, ¿no? Y entonces, igual que él, ya que salí, me dediqué a trabajar y a tocar en grupos de música popular. Tenía un grupo Banco del Ruido y tenía otros grupos y acompañando cantantes, y pues, sí, la verdad, hueseando un poco. Sí, no me da pena decirlo, pero pues, así es, ¿no? Hasta que me empecé a juntar con ellos nuevamente, con este grupo que se llamaba Los Ejecutores, y entonces gradualmente que ya empezamos a adquirir el compromiso y yo fui soltando todos esos. Fue muy buena experiencia, ¿no? Porque yo gané muchas cosas de forma de tocar y de otras experiencias.
puse un poco de lana. Pero finalmente el trabajo ya también toqué mucho en la orquesta sinfónica, la Sinfónica Nacional y luego la Filarmónica de la Ciudad. Ahí me invitaban y quédate y mira, firma el contrato y yo pues, no quise continuar en la música de cámara y cuando se empezó a hacer Tambuco, yo fui deshaciéndome de todos esos compromisos y nada más ahí, y fue cuando también entré a dar clases en la ahora Facultad de Música, en la Nacional de Música. Estoy hablando de hace también 32 años que estoy dando clase ahí. Okay. Entonces, ahí yo descubrí que sí me gustaba dar clase y continué, entonces combiné siempre las clases con Tambuco y ha sido bastante flexible la facultad para mí porque sí te dan ciertos permisos de faltar y lo que sea y entonces nos hemos acomodado muy bien entonces yo ahí terminé, yo ya no toqué más ningún tipo de música ni sinfónica ni popular por dar prioridad a Tambuco y combinado con las clases, ¿no? Entonces, y aquí he estado ya básicamente los 30 años y combinábamos un poco con la Camerata de las Américas del director artístico Roberto Coll, que hicimos muchísimos discos es un grupo de cámara tipo Cepro Music, así había un grupo muy bueno con músicos de muy buen nivel que también nos combinábamos inclusive grabamos un disco con la Camerata y Tambuco. Hicimos un disco de Gabriela Ortiz nos escribió una pieza Altar de Neón, que es 4 percusionistas y una Camerata, que hay un disco con esa música. Entonces eso es más o menos lo que yo he desarrollado. Okay. También ahí ya en la Nacional hice el posgrado y bla bla bla. Okay, se convirtió en doctor. Sí, estudió Doctor Bringas. Sí, homeópata. No es cierto. Ricardo. Bueno, en el momento en el que terminamos de tocar en la UNAM, a mí me salió una oportunidad para viajar a Canadá a hacer un posgrado y pues se pintaba la oportunidad como un chance de hacer algo en lo que yo estaba también muy interesado, que era la percusión solista. Entonces fue una época donde comencé a tocar mucho como solista. Empecé a invertir todo mi tiempo en aprender repertorio, en tocar muchísimo repertorio solista. Ahora yo miro atrás y digo, pero ¿cuándo diablos me aprendí toda esta música que tocaba? Y yo venía a México a dar recitales de percusión solista. Creo que fueron los primeros recitales en México de percusión solista, interpretando toda esa música que me aprendía. Estando en Canadá, pues me tocó ya como percusionista la fortuna de trabajar con muchos compositores y algunos grandes compositores. Entonces pude conocer a Morton Feldman un año antes de que falleciera. Trabajé con Xenakis, trabajé con Mauricio Kagel, trabajé con todos los compositores canadienses, porque es a donde me fui primero, a Canadá. Y esto me curtió muchísimo en el ámbito de la percusión solista y de la música de cámara. Después, en Canadá, surgió también otra oportunidad de realizar, ahora en Inglaterra, una maestría. Yo lo pensé un poco porque yo ya me consideraba bastante formado, ¿no? Después de pasar mucho tiempo en la UNAM, después de Canadá, decía, otra vez, pero también era la oportunidad de seguir expandiendo esto y crecer, porque yo sentí que también en Canadá yo había alcanzado un techo en cuanto a las cosas que hacer.
y se me presentaba la oportunidad de ir a Londres con una beca del Consejo Británico y poder seguir trabajando. Yo lo pensé 2 veces porque en aquel entonces para las percusiones Londres no era particularmente un centro importante para desarrollar esto. Sin embargo, yo fui y pude trabajar pues con quien yo consideraba la persona más importante para la percusión en Inglaterra, percusionista y compositor James Wood. Tuve la fortuna de conocerlo, de trabajar con él y primero trabajar a nivel de mentor, de maestro, pero muy particular, maestro tocando su música. Entonces, a partir de su música es que yo tomaba algunas clases con él y después estas clases ya se convirtieron como en unos ensayos, porque empezábamos a tocar algunas cosas o me invitaba a conciertos donde yo tocaba su música. Y seguía tocando durante todos estos años afuera como solista y regresaba a México a tocar recitales como solista, pero extrañaba mucho el trabajo de música de cámara primero porque me gusta mucho el repertorio de la música para ensamble de percusión y 2 porque junto a estos colegas era divertidísimo. Seguimos muertos de la risa, riéndonos de los mismos chistes. Nos reímos de eso. Y de otros nuevos. Y bueno, claro, obvio, hay nuevos, pero pero era muy claro, porque además los recitales de percusión solista eran una super friega, porque eran todo el trabajo del montaje de los instrumentos. Yo pienso que era igual que tambuco, pero uno solo, y yo terminaba realmente agotado. Entonces, nunca dejé de tocar solo, y hasta la fecha lo sigo haciendo, pero la proporción creció y fue creciendo y cobrando importancia el proyecto de tambuco. Fue creciendo y absorbiendo también más tiempo. Entonces toqué mucho menos percusión solista y mucho más con tambuco. Pero sí era clarísimo que todos queríamos un proyecto como el de tambuco. Y ese esfuerzo compartido cuajó. También fue determinante para que yo volviera por completo. Pero fueron como 1 año y medio o 2 años en los que yo iba y venía, y pues también en estos años yo ya había desarrollado una carrera y contactos, claro, y todo esto. Entonces había que tener cuidado profesionalmente con esa transición, ¿no? ¿Qué tal que no funciona? ¿Qué tal que sí? Bueno, sí funcionó y cuajó muy bien y fue solito. Y el regreso también fue muy definitivo, debo decir, por un artífice de que así sucediera, que fue Eduardo Mata, quien también nos invitó a hacer con él lo que fue la primera grabación de tambuco, de la cual él quedó encantado y nos dijo, muy bien, vamos a seguir haciendo cosas y esto. Desgraciadamente, unos 4 meses después, él murió. Pero sí dejó esa huella y esa influencia. Alfredo y yo tocábamos con Eduardo en otra orquesta de cámara de muy grande nivel, Solistas de México, okay, que eran músicos que había elegido Eduardo Mata. Entonces estaban conformados por el cuarteto latinoamericano, más algunos solistas principales de otras orquestas
y Alfredo y yo tocábamos percusión. Hicimos giras con Eduardo a Estados Unidos y a Europa, y tenía un gran nivel también esta orquesta. Entonces él fue fundamental como para convencerme del regreso. Yo me acuerdo una vez que él fue a dirigir a Inglaterra, y ahí nos vimos y platicamos mucho de este proyecto, ¿no? Entonces él lo sabía. Es uno de estos mentores de tambuco. Otro fue William Kraft, sin duda, a quien conocimos cuando éramos mucho más chavos, estudiantes de la UNAM, y que él vino a dar un curso a México. Para quien no conozca a William Kraft, él fue también el gran artífice, el padre de la percusión en Estados Unidos. Fue durante mucho tiempo timbalista principal de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles en la época de Zubin Mehta. Y además fue subdirector de la orquesta. Él también fue percusionista, nada más y nada menos que de Igor Stravinsky, cuando Igor Stravinsky se fue a vivir a Los Ángeles, que es la ciudad donde Stravinsky vivió más tiempo, porque vivió en otras, ¿no? Entonces, ahí trabajó mucho William Kraft con Stravinsky. Y William Kraft fue coincidentemente la persona que estrenó la obra Tambuco de Carlos Chávez, que se estrenó en el LACMA, en el Los Angeles County Museum of Art. Ahí se estrenó Tambuco y la estrenó William Kraft. Entonces hay esta relación entre Tambuco, Chávez, y Tambuco, el grupo, y Bill Kraft. Él también, yo siento que fueron dos grandes padrinos. Y para complementar lo que está diciendo él, la primera vez que vino a México a darnos un curso de percusión, nos decía, bueno, toca con una baqueta de Glock de metal. Pues no tenemos de eso. Sí, claro. Y luego toca con una de plástico semidura. Pues no teníamos baquetas, teníamos 3 pares cada quien. Sí. ¿No? Era un desastre. Entonces, a la siguiente vez que vino, Él ya retirado. ya retirado, nos regaló una caja de este tamaño con todas sus baquetas de timbales, de Glock, de marimba, de vibra. O sea, todo lo que él nos pedía, Claro. unos arcos de contrabajo. O sea, generosamente llegó y dijo, chicos, esto es para que ustedes toquen mi música con las baquetas que yo les estoy pidiendo. Así es que ahora sí, entonces fue una anécdota y digo... Y aparte había unas más? baquetas históricas, porque había unas que se las quedó viendo. Ay, no sé si estas... Sí, Bueno, sí. también ahí van. Como Andy, ¿no? Con estas baquetas yo estrené, fue el estreno en América de Le Marteau Saint Maître. Y también había otro par que eran como de vibráfono. ¿Y dónde acabaron esas baquetas? Se perdieron. Pues Murieron, cada ¿no? quien se quedó con En una casa de empeños en Las Vegas, ¿no? No, No unas lo sé, baquetas güey. que usó que a Igor Stravinsky le gustó para tocar. Para Historia del Historia Soldado. del Yo tengo esas, Ok. esas sí las tengo yo. Qué chido. Las vas a rematar. Las voy a ¿Tienes poner las ahí de en la un historia cuadro. del soldado? Ajá. Pues él estrenó la historia del soldado en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. Y aparte él Él le metió lo del hi-hat. él influenció muchas cosas para Stravinsky, y él hizo una edición crítica más tocable, porque Stravinsky usó un pentagrama para cada instrumento. Sí, Entonces leer esa cosa era bien difícil, y él compactó todo para ser leído en un solo pentagrama. Sí, qué bueno. Bueno, ya le toca a Miguel porque ya hablamos mucho. Tu No, pero trayectoria. bueno, también Eduardo Mata también fue, se te olvidó mencionar que fue alumno de Chávez. Entonces, Claro, sí. Entonces, Mata, Chávez, Tambuco, Kraft, ¿no? O sea, como Claro. que estaba Sí, conectado son los abuelitos. de varias partes, ¿no? Sí. Tú sí llegaron a conocer a Chávez. Yo llegué a conocer a Esa era una Carlos pregunta que Chávez, y llegué de chavito a tocar con la Orquesta Sinfónica del Conservatorio
y me acuerdo muy bien porque tocamos sones de mariachi y él, ya muy mayor, la dirigió. Yo me acuerdo que llevaba una camisa holgada como de franela roja con cuadros, como de leñador, que esas camisas les llaman en inglés lumberjack, que son así camisas rojas de franela a cuadros, ¿no? Y él tenía una de esas y dirigió, pero me acuerdo porque esto fue en 1972. En 1972. Entonces, yo lo conocí y lo vi ahí, digo, no personalmente, pero sí. Ya posteriormente hemos conocido a su familia, ¿no? Quien se ha encargado de cuidar su legado y su patrimonio artístico. Ana Chávez. Pero sí, tiene razón Miguel, existe este tipo como de linaje que tiene el proyecto de Tambuco, ¿no? Claro. Tenemos ahí Los nuestro padrinos. certificado de pedigrí. Sí. Pero han sido muchas experiencias, también una serie de coincidencias, porque pudimos tomar clase en esta época en la que las orquestas de México solían importar muchísimos músicos. Y siempre, tiro por viaje, todas las secciones de percusión en México eran importadas, todos los principales. Entonces, maestros como Sam Baco, como Eric Weststein, como Michael Baker, como mi otro maestro Tim Bishop. Tim Bishop y Jim Atwood, todos ellos pasamos por ellos, y entonces la verdad corrimos con suerte, el mismo Alvin de tomar clase con percusionistas que sí tenían un entrenamiento muy sólido, universitario, en lugares donde sí, al menos la educación formativa era mucho más estructurada que lo que había en México, ¿no? Sí. Y todos pasamos por ahí, y esto siento que también fue indispensable, sobre todo para abrir el panorama. A partir de ellos nos enteramos de la existencia de estas convenciones en Estados Unidos, ¿no? El PASIC. Y ahí vamos. El primer PASIC al que fuimos, o PASIC, fue en 1982. Fuimos, con todo respeto, fuimos a Dallas y después... Y pues nos quedamos así. Y sí, vimos que la percusión no solamente era pues esta manifestación artística, sino que era una industria brutal. Yo creo que ninguna otra familia de instrumentos se desarrolla como industria tanto como la percusión. Como una industria cultural, vamos. Tal vez los pianos, pero ni así. Sí, miles de marcas, miles de instrumentos, miles de productos, miles y hay muchísima gente que vive de la percusión. Los vendedores, ¿no? Son como vendedores de autos, casi. Quien te vende una marimba. Pues casi que es lo mismo. Sí, pues sí. Además, Entonces, yo pienso que esto nos abrió el panorama, claro. y queríamos saber más, y sentimos que no podíamos darnos el lujo de ignorar, porque entre más informados íbamos a tener unas carreras más sólidas. Y yo siento que ese fue un valor muy particular, y que veo que a veces se diluye, y más ahora cuando aprietas un botoncito y ves YouTube
Y digo, aunque está este contacto inmediato, pero a la vez este contacto inmediato como que sacía un poco tu sed de conocer más, Claro. de encontrar, porque está ahí, pero no está, vamos. Sí, no es lo mismo ver un video que ir con un maestro, platicar, escucharlo, tomarle una clase, o ir a ver a un grupo en vivo y platicar O viajar a ver. Sí, la preparación, viajar, ¿no? ir a una Pues, convención, como ahorrar. el PASIC. Pues ya vi el que cómo toca la batería, ya para qué voy a ir a verlo ya. Sí. No, es que ese, o sea, por un lado te acerca muchísima información y te da acceso a muchísimas cosas que antes no podías, pero por otro lado también te aísla, te aliena, porque justamente, aparentemente ya estás teniendo cierto aprendizaje, cierto contacto, y entonces ya no... Es todo lo de las redes sociales, o sea, ya la gente no socializa por culpa de las redes sociales. Sí. Sí. ¿no? Porque en vez de ir a tomarse un café, ir a un parque, ir a caminar, ir a platicar, salir al cine o ir a un concierto, Lo ves, escribes el chat y hola, todo bien, bueno, bye, ¿no? Sí, o ves lo que hizo en sigues Facebook, y ¿no? ya Entonces, das like. entonces lo mismo pasa con YouTube, o sea, Redes Te sociales. sientes totalmente en contacto con todo el mundo Pero y no. estás Pues más sí, aislado que un vacilo de coco. sí, porque aunque estés enterado de lo que está pasando, no es lo mismo estar enterado que vivirlo. Sí. Es una experiencia completamente diferente, ¿no? Sí, y de hecho parte de esto es como... Eso de los podcasts, No, eso sí. no, olvides. Es lo Qué peor. horror, sí. No. Es lo peor. Sí, pues la intención es esa también, como que más que, o sea, sí también para resaltar las carreras, pero también que sirva como guía, ¿no? Sí. Para todos nosotros percusionistas que estamos como empezando, ahí medio perdidos, no sabemos a dónde ir. Entonces todos estos, bueno, ustedes tienen unos caminos ya trazados y esas experiencias, por ejemplo. Rucos, dilo. Como es, dilo como es. Ya tienen unos caminos trazados y esas experiencias, ¿no? De, bueno, tenía contacto en Inglaterra, tenía contacto aquí, y un poco, pues ya como de las últimas preguntas, ¿cómo es su equipo de trabajo? Tampoco yo creo que no nada más son ustedes, ¿no? Son contactos, son gente que tal vez les lleva redes, tal vez les lleva lo económico, tal vez les lleva becas, ¿cómo? ¿Económico qué es eso? Pues, sí, el caimán. Bueno, Ecuménico. no, por el bien de nuestro trabajo, por el bien de nuestro físico, dicen que no es lo mismo Los Tres Mosqueteros que 30 años después. La percusión es muy demandante físicamente. Somos los únicos músicos que tocan parados todo el tiempo, ¿no? Quinteto de alientos, un cuarteto de cuerdas, un pianista, todos tocan sentados. Yo digo, qué sabroso tocar un concierto sentado, ya quisiera. Es muy físico el desempeño de tu cuerpo al estar tocando, el infringir fuerza con los brazos hacia los tambores o con las manos o todo esto, Mover. es de un gran desgaste. Y si a esto le sumas que son instrumentos que para ser transportados tienen que ser desarmados, armados, es decir, muchas veces nosotros como estudiantes veías que Los que hicimos. todavía no empezaba el concierto y tú ya estabas agotado, Sí. porque ya veías. Entonces dijimos, ok, sí, este concierto, los honorarios de este concierto, vamos a ganar menos, pero contratemos a gente que nos ayude para tocar bien, porque sí, realmente puedes echar a perder tu trabajo de ensayo. Sí, además de tocar, tienes que preocuparte por armar, por cargar, por empacar, por todo eso. Entonces, realmente lo decidimos y ser así. Y sí contamos con una valiosísima ayuda de un equipo que, según el Sapo, es La Pedrada. Generalmente tenemos 2 asistentes que se encargan del armado y de toda la logística, que es como armar una escenografía para una compañía de teatro, ¿no? Entonces, ellos 2 se encargan, pero en proyectos muy especiales donde hay mucho más
logística y movimiento en escena y todo eso, sí tenemos a un asistente por persona. Entonces son 4 asistentes y 4 tambucos tocando. Entonces, esa es como la estructura. Nosotros trabajamos con 2 agencias de conciertos. Una está basada en Montreal, con quien trabajamos también hace como unos 20 años, Latitud 45, quienes promueven a Tambuco y buscan las oportunidades de presentarlo en diferentes países. Y otra que, bueno, la agente en Montreal, en Canadá, es Barbara Scales, quien ahorita, por cierto, está aquí en México. Vino a ver nuestro concierto de aniversario. Y trabajábamos también desde el 2010 con una agencia en Japón, donde íbamos regularmente. Pero la gran agente, Masako Okamura, con quien ella fue agente de Takemitsu también, okay, entre otras figuras, y del cuarteto Arditi, de cuarteto de cuerdas, pero falleció recientemente. Entonces estamos en esta transición de ver cómo se retoma este trabajo, que sentimos que sí es importante. A veces nos gustaría que la noticia de que hay más conciertos fuera más frecuente, ¿no? Con ellos. Queremos, sí, muchos conciertos. Y hay veces que es por épocas, ¿no? Ahorita estamos planeando una gira grande a Estados Unidos dentro de un año. Cosas así, y en otros lugares. Esto ha ayudado mucho a promover y a difundir a Tambuco en otros países, que sentimos que es muy importante. Sentimos que al menos para nosotros somos un tipo de grupo que nos gusta medirnos en escenarios que pertenecen a un circuito internacional en donde tocan músicos de gran nivel, y tomar esto como reto. Y creo que no ha sido mala la experiencia, ni tampoco mala la bandera que hemos dejado, ¿no? Porque el concierto el trabajo de Tambuco es continuamente solicitado, ¿no? Nos invitan a tocar en diversos conciertos, lo cual agradecemos, pero cada uno significa el reto de refrendar ese nivel que tenemos. No podemos darnos el lujo de no responder ante eso. Y esto nos hace tener una exigencia al interior del ensamble para trabajar en México, en el lugar más modesto, o en el Lincoln Center, ofrecer el mismo nivel de calidad. Okay. Sí. Gracias. Una pregunta, no sé qué tan chiquita, ¿no? Pero aquí en México es hoy en día indispensable vivir en la Ciudad de México como para generar contactos, para trabajar, digamos, de percusionista o músico, porque de repente muchos como que quieren ir para allá. No, yo creo que no. No es necesario. Digo, la prueba de eso es que tenemos que hablar así como hablamos de grupos, de los primeros grupos que hubo. Actualmente hay muchísimos grupos en Culiacán, en Durango, en Monterrey, en Guanajuato, bueno, no sé ahorita en Morelia cómo esté. Aquí hay un grupo que también tiene como 30 años, no sé cuántos tiene. Y yo creo que el hecho de vivir en la Ciudad de México no te garantiza que vas a tener trabajo. Lo que sí tiene que haber es un trabajo
un diseño de una planeación del grupo que le permita trascender, sí, a la Ciudad de México y a otras partes. Es decir, tienes que ir construyendo un nombre para de esa manera desarrollar. La Ciudad de México es una ciudad muy cara para vivir, ¿no? Y un espacio, por ejemplo, como aquí lo puedes conseguir, no sé qué tan barato, pero a un precio mucho más bajo que en México, ¿no? Y entonces, en nuestro caso es al revés. Nosotros vivimos en la Ciudad de México y nos venimos para acá porque aquí nos estamos 4 días encerrados y armamos un programa completo, porque nada más estamos enteramente mañana y tarde, 8 horas diarias en el montaje de un concierto. Entonces, desde mi punto de vista, no creo que sea tan indispensable. Sí hay que ir porque allá están los contactos, porque allá está Bellas Artes, están las becas, lo que sea, pero no creo que sea así crucial. Prueba de ello, insisto, es en estos grupos, el de Morelia, Versus 8, los de Culiacán, todos estos grupos que ya existen. Inclusive en la Ciudad de México también hay un grupo ya de mujeres, Barra Libre, ¿no? En fin, ya hay muchísimos grupos que están floreciendo en todos lados, con diferentes perfiles y tendencias, pero finalmente lo están resolviendo desde sus lugares de origen. Yo creo que hay que también separar el lugar de origen de los proyectos diversos y otro, la tendencia, pero esto es histórica, de la centralización. Sí. Por ejemplo, la centralización de los servicios, la centralización de los medios de transporte. Es increíble que en México, gobierno, todas las políticas, las instituciones, que en México vivas en cualquier ciudad de los diferentes estados y para viajar de un estado a otro tengas que pasar por la Ciudad de México, ¿no? O para salir al extranjero tengas que irte desde la Ciudad de México. Que como dice Miguel, son políticas de desarrollo que son centralistas, pero no es nuevo y tampoco es exclusivo de este país. Son los centros capitales, las ciudades estado. México era centralista desde la época que ni era México y era la Gran Tenochtitlán, ¿no? Era este lugar a donde todo confluía, sí, donde estaban las cabezas de los gobiernos. Las capitales europeas también son ciudades centralizadas, pero el desarrollo y la estructura no está centralizada. Entonces, tienes, en cuanto a desarrollo, me refiero, por ejemplo, a la conexión que tienes, que a la gente tienes, bueno, en Europa muchos artistas, precisamente por lo mismo, no viven en las ciudades capitales porque es mucho más caro y tienen su casa en el campo, pero se suben en un tren comodísimo que estás a 1 hora de distancia de cualquier aeropuerto, o a 2 horas de otra ciudad, y es comodísimo. Japón es lo mismo, vamos, la movilización es mucho más rápida y más efectiva que aquí. Entonces, pues sí, y hay muchísimas cosas todavía conectadas en cuanto a universidades, en cuanto a bibliotecas y en cuanto a centros culturales donde es importante nutrirse de otras cosas, ¿no? Entonces, pero no es difícil hacerlo. Tomo, por ejemplo, el caso del Cuarteto Latinoamericano de Cuerdas, donde 2 viven en la Ciudad de México, pero uno vive en Puebla y otro vive en Boston. Y se juntan y suceden los conciertos, ¿no? Nosotros vivimos 3 en la Ciudad de México y 1 en Jalapa. Y nuestra sede de trabajo está aquí, cerca de Coatepec. Entonces,
Claro, afecta un poco a la logística, pero es cuestión de adaptarse. A esto me refiero como el transporte de los instrumentos. Pero si vamos a dar un concierto en Monterrey o ahora que dimos en Guanajuato, pues da lo mismo estar en la Ciudad de México que estar en Jalapa, ¿no? Es relativamente lo mismo. Pero sí, entonces es convivir con cosas centralizadas y otras que no afectan tanto. Claro. Pues maestros, yo creo que por aquí vamos terminando para que tampoco se alargue más. Igual y después podemos tener alguna otra, si es que continúa esto. Sí, ya Muy bien, más caro voy a cobrar. No, por último, cada quien, se las voy a dejar baratas, algún otro percusionista ya con carrera y un joven que esté formando una buena carrera, que ustedes vean que, o sea, que les guste, ¿no?, lo que está haciendo, que me puedan recomendar para ver si lo puedo entrevistar en algún futuro. O sea, 2 por persona en total. A Diego Espinosa. Uh-huh. Entrevista a Diego. Okay. A Iván Manzanilla, puede ser también. Sí, bueno, es un poco difícil o es un poco comprometedora la pregunta, porque quizá no digamos a alguien que sí lo merezca o todo eso, o a lo mejor ignoramos, digo, conocemos a nuestro gremio, pero no tanto, a lo mejor sería injusto, pero yo siento que más que nombres, podría ser una invitación a que quien está desarrollando una carrera también levante la mano y diga: hey, yo existo acá y estoy haciendo esto, y me gustaría, pues, no sé, que integráramos, ojalá, y tu iniciativa de grabar estos episodios se traduzcan en una cohesión, o que se junten, o que se forme una comunidad, una red social, ahora sí, claro, de percusionistas, donde cada quien se asome al trabajo de cada quien. Y así ser un poco más justos con todos. Sí, nosotros podemos mencionar a la gente que últimamente ha colaborado en nuestros proyectos, como Diego lo mencionaba, Miguel, o como Iván, que es miembro fundador, y sigue continuamente, ha seguido, y siento que seguirá cuando así se requiera, ¿no?, haciendo proyectos con nosotros. Pero yo diría que hay que asomarse a ver lo que está pasando a nivel institucional, a nivel educativo, universitario, que yo siento que ese sí es un punto interesante, porque ya el país está empezando a desarrollar centros de enseñanza de percusión con maestros que tuvieron a su vez, es decir, es como una generación de gente que está dando clase, y están desarrollando centros más sólidos. Y antes había que viajar o a la Ciudad de México, a centros tradicionalmente musicales, ¿no? La Ciudad de México, Jalapa, Morelia. Ni siquiera las 2 grandes ciudades que le siguen a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que son grandes, ahora sí, y están teniendo esa fuerza, pero durante mucha época, mucho tiempo, sabías más. Por ejemplo, Puebla es un lugar grande de producción de muchos percusionistas. Puebla, Jalapa, Morelia. Bueno, y Monterrey sí lo tiene. Guadalajara
no lo tiene. No, en Guadalajara, con todo respeto, pero creo que no hay nada. O sea, No, comparado con Monterrey. ay, Sí, Sí. con Monterrey ya su está más. escuela, no sé Para si el qué está tamaño de la pasando. ciudad, es decir, No sé qué está pasando. es una ciudad de 8 millones de habitantes, más que cualquier ciudad europea, vamos. Eso es lo que hay que ver. Yo estoy viendo que, por ejemplo, están pasando cosas importantes en Mérida, lo que ha sucedido en Chiapas recientemente con el impulso que tiene, para empezar, la historia tradicional de su marimba, pero compaginada con lo que pasa con la marimba a nivel internacional, es de reconocerse. Muchas escuelas ya están desarrollando sus maestrías, no solo las licenciaturas. Entonces es un momento interesante para estos centros de Claro. percusión, ¿no? Sí, un poco hacia eso va mi pregunta, tanto para los que ya están, ¿no? Como colegas que también digan, pues estaría interesante entrevistar a esta otra persona o Sí. saltar un poco, como esta pregunta de los estudiantes, sí de repente genera, caray, pues sí, ¿quiénes son, no? Genera ahí algo extraño, pero pues está bien, ¿no? Todo esto que se está haciendo en estos lugares, también, digo, también ya sé a quiénes puedo ir entrevistando de qué es lo que están haciendo. Hablando de Monterrey, por ejemplo, estoy viendo las historias de Chevo y Cusión, ¿no? Que ahorita están hacia Paz y, o sea, todo esto que se está formando. Okay. ¿Alguien más que quiera agregar a alguno? O Pues lo dejamos? yo podría mencionarte a mí me parece interesante el trabajo que está haciendo y que está terminando de hacer Juan Gabriel Hernández y Abraham Parra, que están en Cepro Music. Es decir, lo interesante es asomarse al trabajo del grupo, de la orquesta esta Cepro Music, y lo que ellos han desarrollado, porque el trabajo, yo lo veo con Juan Gabriel, o sea, Creció mucho. él creció muchísimo y no tiene, él te dice, sí, hola, ya me voy, porque se va a estudiar, porque tiene una cantidad de trabajo cada semana de obras nuevas, y no son obras, son puras obras contemporáneas, Ligeti y Xenakis, y el ciclo Xenakis, y el ciclo Ligeti, y el ciclo esto. Entonces, ellos dos han desarrollado y realmente yo le dije, ¿sabes qué? Cuando entres tú a ese ensamble es como una maestría o más, porque te vas a especializar en música de cámara, un repertorio enorme, ¿no? Una gran cantidad de repertorio. Entonces, Sí, ellos dos me desarrollando las habilidades que no desarrolla un percusionista sinfónico. ni de orquesta, ni como Sí, solista, ajá. sino es muy particular el trabajo. A mí me parece muy interesante ese trabajo, y por ahí hay un par de marimbistas salidos de la UNICACH que ya hicieron el posgrado en la FAM, Alan Wong, Claro. que ahora está por entrar al doctorado en Estados Unidos, y otro que es un poquito más disperso, pero que es un talentazo, además compone sus piezas, es Jorge Mendoza. Okay. Él anda por ahí, está por graduarse en la maestría. Es un poquito más disperso, pero es un tipo muy, muy, muy talentoso y está tocando muy bien. Perfecto. Así como de Sí, primera, con ¿no? eso. Espero poder entrevistar a todos ellos en algún Sí, momento. podrías hacer hasta como una sesión con todos. No Eso sé, estaría muy algo bueno. sería. Pues bueno, les reitero, felicidades también por Muchas estos gracias. 30 años. Se ven muy jóvenes. Y pues que sigan más. Gracias por la entrevista, gracias por el tiempo. Y pues nada, ahí nos vemos. Para todos los demás, ahora sí, like, suscríbanse, comenten, compartan, vean los otros videos, escúchenos en Spotify o en YouTube Music, donde quieran. Sigan a todos los Tambuco, donde puedan, donde estén también. Y pues nos vemos. Esta es la primera temporada, no sé si haya más, espero que sí. Y pues gracias, nos vemos. Gracias.